Muy buenas noches a nuestro querido auditorio. Nos encontramos aquí en su noticiero de las 9. Mi nombre es Carlos Montemayor y me encuentro con mi compañero Cristian Reyes. Hola, mucho gusto, buenas noches. El día de hoy tenemos varios temas muy importantes. Vamos a hablar acerca de la demografía, su objeto de estudio, significado, objetivo, además de temas importantes como la fecundidad adolescente en México, sobre el estado civil, la población indígena en México y por último de la afiliación religiosa. Además tenemos entrevistas exclusivas con estudiantes, así como casos de la vida real. Déjenme decirles que para empezar con este tema me gustaría comentar una anécdota de la cual habla, es más de mi sobrina, la cual se embarazó a una temprana edad y sufrió bastante, no solo por tener problemas dentro del matrimonio, del hogar, sino que también, pues, a la edad de 30 años empezó a ponerse muy mal, ya que al mantener relaciones a una temprana edad puede llegar a desarrollar cáncer en un futuro. ¿Tú qué nos puedes contar acerca de estos temas? Sí, eso es muy grave y está sucediendo más a menudo en nuestro país, como el compañero que nos menciona su caso. Creo que hay que trabajar en eso y hay que buscarle una solución. Y no solamente es aquí en México, sino que también es en todo el mundo. En los últimos años han habido casos, cada vez ha ido incrementando e incluso hay programas en televisión que nos muestran cómo es la vida de esas personas, por lo cual deben de tomarse medidas necesarias para erradicar este problema. Por otro lado, la población indígena, vemos que en los últimos años se han distribuido a lo largo de toda la República Mexicana. Así es, podemos ver cómo el tema de la demografía es algo que está a la orden del día y bueno, vamos sin más ni más, vamos a comenzar este noticiero y vamos con la primera entrevista. La demografía. ¿Qué es la demografía? La demografía es la ciencia social que estudia la población humana en un territorio determinado. Está vinculado con materias como la sociología, la política o la ciencia política, la matemática y la economía. La demografía viene de demos, que significa pueblo, y además grapen, que significa dibujar o describir. El objetivo consiste en la elaboración de modelos teóricos de la estructura y la evolución de las poblaciones para explicar y predecir fenómenos poblacionales. Ahora vamos a presentarles nuestro primer reportaje. El tema es la fecundidad adolescente en México y vamos a ver qué opinan los mismos adolescentes. Muy bien, ahora vamos a entrevistar a la juventud para ver qué opina acerca de la fecundidad adolescente en México. Vamos. Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Venimos de parte del gobierno para pedir su opinión acerca de la fecundidad adolescente en México. ¿Con quién quieren comenzar? Conmigo, Muy bien, ¿cómo te llamas? Manuel Nieto. ¿En qué estás estudiando? Estoy estudiando la prepa aquí en el TEC de Monterrey. Muy bien, ¿qué opinas sobre la fecundidad adolescente en México? Pues creo que está aumentando cada vez más y esto afecta a las mujeres y esto podría causar muchas cosas como la muerte en las mujeres. ¿Eso es todo lo que tienes para decirnos o hay más? Pues es todo porque las instituciones deberían de estar más especializadas en estos temas. Muy bien, ahora con quién vamos. A mí me gustaría complementar lo que dijo Manuel. Aparte, si se embarazan adolescentemente, se puede generar cáncer cervical en las mujeres en el futuro. Ahora que ha quedado mejor comprendido lo anterior, vamos ahora con una pequeña representación de lo que es el estado civil en México. Es 1910 y estamos felizmente casados. ¡Qué felicidad!
¡Ay, Manuel! ¡Manuelito! Manuel, ¿qué haces? No, nada. Quiero el divorcio. No, todavía no se puede. Tendré que esperar 7 años para divorciarme de ti. Buenas tardes, nos encontramos aquí en vivo con un especialista con respecto al tema de mortalidad. ¿Usted qué nos puede decir con respecto a la mortalidad? Bueno, el índice de mortalidad depende más que nada del desarrollo socioeconómico que tenga un país. Esto quiere decir que los países mucho más desarrollados y con una economía mucho más poderosa tienen un índice de mortalidad mucho más bajo que un subdesarrollado. Bueno, ¿y de qué otra forma se puede medir la mortalidad? Bueno, también la podemos medir dependiendo de las zonas en las que las personas vivan. Estas se clasifican en rural y urbana. Actualmente existe una diferencia de 10 años entre una persona que vive en la zona urbana y otra en la zona rural. Obviamente la persona que vive en la zona urbana vive mucho más tiempo. Desde 1930 hasta el 2012, que han sido los censos de población, el índice de mortalidad de nuestro país ha bajado mucho y muchísimo más en las zonas urbanas. Otra forma de medir el índice de mortalidad de nuestro país es mediante una tabla como esta, en donde podemos separar a la población entre hombres y mujeres. En esta tabla podemos observar que desde el año de 1930 hasta el 2012, en la actualidad, el índice de las mujeres en su mortalidad es muchísimo más alto. Esto quiere decir que las mujeres llegan a vivir un poco más que los hombres. Por ejemplo, la mortalidad se ve afectada por lo que es el desarrollo socioeconómico de un país. En el año de 1940 existía una diferencia de 2 años entre los hombres y las mujeres, ganando las mujeres, por supuesto. En 1995 existió una diferencia de 6.4 años y actualmente hay una diferencia de 10 años entre mujeres y hombres, pero con la diferencia de que se está tomando como referencia una mujer que vive en una zona urbana y un hombre que vive en una zona rural. Bueno, en México también existe otro índice de mortalidad que es en los niños menores de 1 año, lo que se conoce como mortalidad infantil. Esta tasa se empieza a medir a partir del nacimiento de los niños hasta los 28 días, que es cuando aproximadamente la mayoría fallece a causa de enfermedades tanto respiratorias como infecciosas. Dentro de las respiratorias tenemos la neumonía y la influenza, que son las más comunes, y las infecciosas la gastroenteritis. Muchas veces la causa de esto, de que estos problemas se compliquen, es la falta de educación en los padres. Esta fue la opinión de un experto. ¡Ay, bebé! Ahora se me puso de colores. ¿Sí? Doctora. Ay, doctora, qué bueno que la encuentro. Sí, pase. Gracias, doctora. Es que desde máquina lo que le pasó a mi bebé se me puso requete de colorado, no sé por qué. Muy bien, señora, siéntese para hacer unas preguntas. Ay, doctora. Dígame, ¿cuánto tiene de nacido el bebé? 2. 2 meses, semanas, días. Hermanas. ¿Sabe usted que la mortalidad de los niños menores de 1 año está directamente relacionada con las enfermedades infecciosas y respiratorias, principalmente por la falta de higiene y la baja escolaridad de sus padres? ¿Y ahora qué hago, doctora? Tendremos que internar a su hijo. Pase por aquí. Cuando se aplica un censo en una región indígena, es muy difícil diferenciar las distintas etnias que en esa región habitan. Por lo mismo se ha intentado por la manera de alimentación y su forma de vestir. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que solamente debido a la lengua se puede saber de qué grupo étnico pertenecen ciertas personas. La población indígena habita alrededor de México en muchos municipios y entidades federativas tales como Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, el DF, Durango, Tlaxcala, Zacatecas, etc. La población indígena mostraba tasas demográficas decrecientes a la primera mitad del siglo XX, con una recuperación a partir de 1960, pero esto ha ido cambiando a través del tiempo. Bueno, ahora vamos con nuestro reportero Antonio para información adicional.
compartirlo con ustedes. Por último, vamos a pasar con el tema de la afiliación religiosa. Hey, Cintia, ¿qué haces? Hola Jenny, siéntate. Estoy leyendo acerca de la afiliación religiosa. ¿Y qué es eso? Pues habla sobre las religiones y cómo han ido surgiendo nuevas. A partir del siglo XIX en nuestro país, ya que antes era muy católico, han ido perdiendo fieles, ya que han surgido las nuevas iglesias, como te digo. Sí, pues de hecho yo soy parte de una de esas iglesias. Se Ah. llama La Luz del Mundo. Ah, sí, ¿y qué me puedes decir o contar acerca de esto? ¿Qué tiene de diferente? Bueno, Pues, son las iglesias cristianas no católicas. ¿Sabías que esas religiones solamente adoran a Dios y no a figuras como la Virgen y los santos? no, la verdad no lo sabía, pero me parece algo interesante ver el punto de vista de otras personas respecto a las religiones. Sin embargo, aún en México siguen habiendo más católicos que otras religiones. Sí, sin embargo, poco a poco han ido tomando más fuerza estas otras religiones. Y bueno, aquí tenemos el porcentaje de, de la población que tiene una religión diferente a la católica. Vemos como en el 2000 también, como en el otro se iba reduciendo, en este se va aumentando. El grupo religioso más grande, se podría decir, son los judíos, que según el censo del 2005 alcanzó un número de 45.260 judíos. Como ya había dicho mi compañero, el número de creyentes en religiones protestantes ha aumentado. Esto a partir de 1917, ya que durante el gobierno de Obregón y Calles se pusieron en conflicto con la Iglesia Católica, por lo cual permitieron el ingreso de religiones protestantes al país. Dado esto, dividieron el país en 8 zonas, otorgándole a cada uno una religión diferente. Entre las principales religiones se encontraban los Testigos de Jehová, la Organización de la Luz del Mundo y los cristianos. A pesar de que en México aún la mayoría de nuestra población es católica, el número de población que cree en otra religión ha ido aumentando, como lo podemos ver en esta gráfica. Bueno, a continuación tenemos una gráfica con los porcentajes de población católica. Tenemos que está empezando desde 1895 con un índice muy alto y en el 2000 podemos notar cómo va bajando esta gráfica.